7:44 de la mañana. A esta hora le quiero dar la bienvenida en el estudio en Guayaquil al economista Walter Spurrier, analista económico. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días y gracias por atenderme. El Ecuador hoy atraviesa un panorama complejo, ¿no? Hay incertidumbre precisamente por este panorama electoral, estas elecciones express, algo anticipado, un gobierno que ve trastocado su plan de gobierno que todavía tenía pensado ejecutar en 2 años y que ahora trata de comprimirlo en 5 meses o menos, que es lo que le resta de gobierno. Y esto de aquí, ¿qué factura le pasa al país en lo económico? Bueno, tremenda factura, porque resulta que las perspectivas son que en estos 2 años que teníamos por delante de lo que era el periodo de Guillermo Lasso, primero él tiene un periodo de 6 meses y después para elegir a alguien que tiene un periodo de 1 año y medio, en cuya última parte va a haber otras elecciones presidenciales. Entonces no hay una continuidad para atender los problemas de fondo que tiene el país. Por ejemplo, este gobierno que te entregará el poder en noviembre y diciembre, para entonces estaría golpeándonos un fenómeno del Niño que no sabemos cuán fuerte es. ¿Va este gobierno a dedicar sus esfuerzos a algo que ya no va a tener efectos en su administración? Hay una consulta popular que está entrando sin que le prestemos atención, que va a ser un descalabro en cuanto a dar marcha atrás en nuestra producción petrolera, pero eso tendría que hacerse probablemente también durante el próximo gobierno. ¿Va este gobierno quizás a tratar de hacer un esfuerzo para causar una conciencia que no se puede ver ese desmantelamiento? No se puede. Y luego, ante una situación fiscal en que se requiere ayuda del exterior, el ministro de Finanzas toca las puertas y los bancos de desarrollo le dicen: encantado, ministro Arosemena, los atendemos, pero su gobierno ya se va y el próximo va a mantener las mismas políticas, va a reconocer los préstamos que le vamos a dar, va a cambiar de línea. Entonces comienzan a no fluir los capitales. Los inversionistas también dicen: ¿y van acaso a cambiar las reglas de la inversión? Entonces es la incertidumbre política que se genera ante todos los retos que tiene el país, nos pasan una factura y significa que el país pierde el apoyo que inicialmente tuvo del exterior, incluso también la buena imagen que tenía del interior, de haber elegido un presidente que estaba de acuerdo y apoyaba firmemente una apertura económica. Pero parecería que no todos quienes apuntan a llegar a Carondelet están muy conscientes de lo que les tocará enfrentar entonces a partir de noviembre a quien le toque asumir la conducción del país, con lo que usted acaba de poner como escenario, que es bastante oscuro, bastante complejo. Yo no sé cómo hay personas que quieran ser presidentes para ese periodo de 1 año y medio que va a ser sumamente complejo. No sé cuánta conciencia tengan. Lo que sucede es que no es rentable políticamente hablar de problemas en unas elecciones. El electorado quiere que le digan que le están dando soluciones a las cosas, aunque no tengan las soluciones. No se van a estar discutiendo las cosas de fondo en la campaña y lamentablemente siempre es así y va nuevamente a suceder ahora. Pero realmente, a lo mejor, pongamos el peor de los escenarios, el presidente se posesiona en noviembre o diciembre en medio de un apagón nacional, que no sería de extrañar, porque para entonces el fenómeno del Niño en Colombia significa sequía y el Ecuador no ha tenido apagones en la época del estiaje porque compramos energía a Colombia y Colombia, si tiene sequía, no va a tener excedentes para vendernos a nosotros. Entonces, cuando entre el estiaje, que será en octubre, noviembre, a lo mejor el presidente se va a tener que elegir y posesionar a oscuras. Y porque no ha habido el tiempo suficiente quizás para prevenir, ¿no? Pero usted decía algo también importante, economista, y ha alertado sobre eso. No solamente es que estamos centrados en ver o escuchar esas propuestas en ciertos temas, ¿no?, dentro de esta campaña electoral, sino que no estamos viendo lo que también se va a dar el 20 de agosto, que tiene que ver con esta consulta relacionada con el Yasuní, un tema que ya parecía resuelto y que ahora pudiera dejar que cada año se dejen de percibir 1.200, 1.300 millones de dólares, que se frene esa proyección de crecimiento que era pasar de 55.000 barriles diarios de petróleo a 125.000 barriles diarios de petróleo. Pero más allá de esas cifras, ¿qué más pudiera traer como repercusión económica el que esta consulta pues tenga el resultado a favor? Bueno, va a ser desastroso porque
debido a los distintos problemas que hemos tenido en el sector petrolero, que cada vez que una comunidad protesta, apaga los pozos y tiene que invertirse para recuperar la producción, los problemas de los oleoductos por el río Coca, la falta de inversión porque no hay contratos que atraigan la inversión privada. El hecho es de que la producción más bien tiende a declinar a pesar del incremento del crudo del Yasuní y mientras tanto las compras de combustibles aumentan. En el mes de marzo, el último mes para el que hay datos oficiales, las exportaciones de petróleo superaron a las importaciones de combustible en solo 18 millones de dólares. O sea, prácticamente nada. O sea, y eso significa que no entran suficientes divisas al país que compensen a las que salen. Eso significa al haber menos dólares, que se contrae la economía, se reduce la economía. A su vez, como el gobierno no tiene las rentas petroleras, busca financiamiento y como no hay financiamiento externo, comienza a colocar bonos. Esta semana está colocando 1.000 millones de dólares en el mercado interno. Eso absorbe dinero de la economía privada que ya no hay para prestarles a los ciudadanos y a las empresas y por lo tanto se contrae la economía. Entonces la situación es muy grave. El elector no se da cuenta que lo que parece allá remoto de decir que no quiero de que haya producción petrolera en el Yasuní, que esas 80 hectáreas de las 800.000 hectáreas de Yasuní, donde hay campos petroleros, no quiero que se haga, no se da cuenta el impacto que eso va a tener en su nivel de vida, muy fuerte impacto en su nivel de vida, falta de ventas, falta de empleo, etcétera. Esa contracción de la economía que usted habla llevaría al próximo gobierno a tomar qué tipo de decisiones entonces, si es que prospera obviamente esta consulta como decimos y que traería las consecuencias ya que usted ha mencionado. No sé si se aprueba la consulta popular, no sé qué medidas va a tomar el próximo gobierno para cambiar eso. La parte fiscal la podría resolver, o eliminando el subsidio por lo menos de la gasolina, o aumentando el IVA en 3 puntos, o pagando en parte en dinero y en parte en pagarés. Es decir, usted recibe el pagaré, es negociable, haga que se lo acepten en los almacenes, etcétera, donde se lo van a aceptar con descuento. Entonces, medidas de esta naturaleza son las que resolverían el problema fiscal, pero no podrían resolver la falta de ingreso de divisas a la economía, que significa que iríamos a un proceso de estancación económica. Pero esas son medidas que pudieran llevar a las movilizaciones y a incendiar las calles. Son medidas antipopulares y un gobierno que durará 1 año, 4 meses, pues difícilmente creo que analizaría la ejecución de algo con la magnitud que conllevaría ejecutar algo así. Y eso nos lleva al punto que tratamos al principio, de que es con gobiernos que duran tan poco no pueden tener políticas de largo aliento, sino únicamente ver cómo salen al paso, que el gobierno Lasso cómo termina estos 6 meses, el próximo gobierno cómo termina el año y medio. Por eso, en el caso de que haya levantamientos y oposición, lo que le queda es el pago con pagarés. Entonces, a futuro, señores de la administración pública, si pasa esta consulta popular y no pueden tomar las otras medidas, parte de su sueldo lo recibirán en pagarés y no en dólares. Incluso ya para el próximo martes se anuncia una movilización cuando justamente se cumple 1 año de las movilizaciones de junio del año pasado que dejaron pues las pérdidas y los destrozos que el país recordará y que vimos todos a propósito de la oposición a esta extracción minera, una oposición férrea, ¿no? Y que se mantiene en firme aquí por ciertos grupos. Bueno, hay quienes quieren echar abajo el sistema. Hay gente que piensa hacer una revolución, quieren que se desaparezca el sistema de democracia representativa y hacen parálisis a cada momento. En el caso minero, como en el caso petrolero, lo lógico es de que las comunidades negocien con el gobierno, algo que significa que ellas se beneficien particularmente de la actividad petrolera y minera que se da en sus territorios. Es lo que pasa, por ejemplo, en el sector de Yasuní. Hemos visto cómo, mientras grupos ecologistas quieren cerrar la operación petrolera, las comunidades quichuas y guaraníes del Yasuní imploran que no se cierren porque se están beneficiando de esa actividad petrolera. Entonces, yo creo que a lo mejor lo que ha fallado a la sociedad es no darles el reconocimiento a las comunidades del beneficio que ellas deben tener de esa actividad, porque realmente es beneficioso para todos, la exploración y desarrollo minero y petrolero
por supuesto dentro de las normas legales que significa una buena práctica ambiental. Pero la oposición así intransigente va a tener que haber algún momento un gobierno que supere esa situación. ¿Cuánto le sumaría en oxígeno? Quizás no tanto a este gobierno que ya prácticamente pues, en unos meses está de salida, sino a quien asuma el que la Corte Constitucional le dé la aprobación y viabilidad a estos dos decretos ley. Está analizando la urgencia económica de el que tiene que ver con la reforma tributaria, que el ministro ha dicho sirve para tapar, para cerrar huecos, para dinamizar la economía, poner más dinero en el bolsillo de los ecuatorianos, y el que van a analizar hoy y al que el presidente pues, ha sido convocado vía telemática, el de las zonas francas. Bueno, siempre se dijo, porque esto es una situación inédita, que lo positivo que tendría la muerte cruzada, porque lo negativo para el gobierno es de que recorta su periodo presidencial, que el tiempo que tiene, le queda, va a poder hacer gobernar por decretos leyes, que le va a permitir afinar la legislación económica del país a las realidades, cambiar las leyes que no han funcionado y hacerlas más funcionales. Por ejemplo, esto de la zona franca, las puso en vigencia las zonas francas con otro nombre, Rafael Correa. Y esencialmente lo que se propone es algo para mejorar esa legislación que no atrajo inversiones, no es nada nuevo. La reforma tributaria es dar marcha atrás en algo de lo que se consideró fue un exceso de peso tributario en un segmento de la población. Entonces, la Corte Constitucional no debería constituirse un obstáculo a estas reformas legales. Si la reforma es constitucional y es materia económica, ya eso bastaría. No tienen que ponerse a discutir el fondo y si le van a cambiar la ley. No es un congreso, no es una asamblea. Y ahora, a las finales, hoy no sabemos si la Corte Constitucional va a favorecer a que el gobierno pueda ejecutar y ejercer ese derecho a gobernar por decreto ley en estos 6 meses o se va a constituir un obstáculo. Veremos qué pasa. Quiero agradecer al economista que nos haya acompañado estos minutos en 24 horas. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Ya son las 7:56 de la mañana. Con esto de aquí estamos concluyendo. Milton y amigos. Liz, amigos, tengan buen día. Nos vemos más tarde. Vienen las noticias de la comunidad. Buenos días.